Blindaje, basura y óxido por todas partes. Un tanquistas de I. Yuyu. Contra un tanquista ruso. La respuesta del tanquista ruso a la crítica de su colega estadounidense fue bastante contundente. Los Estados Unidos disponen de una cierta cantidad de equipo trofeo, que alguna vez perteneció a la Unión Soviética y sus sucesores. Entre ellos se pueden encontrar tanques fabricados en Rusia, en particular el T-90 del año 1992. Sin embargo, también existen modelos más modernos, como el T-90, que fue capturado durante las hostilidades del año 2022 y posteriormente enviado a Estados Unidos después de un exhaustivo estudio de esta máquina. El único comentario público se refería a su estado y se puede describir como: el blindaje es basura y el óxido está por todas partes. El capitán Haas, observador del T-90 trofeo y experimentado tanquista del ejército estadounidense, tiene en su haber la participación en las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. Pasó más de 20 meses en su Abrams y declaró que no había tenido problemas serios con esta máquina. En contraste con lo que vio en el tanque ruso, que, según sus palabras, dejaba una impresión completamente diferente. Es importante señalar que el autor del original no desarmó la máquina en detalle, su revisión se limitó a una inspección visual en uno de los estacionamientos en el estado de Luisiana. El texto carece de objetividad y análisis constructivo, está plagado de lugares comunes y conclusiones bastante sesgadas. Por ejemplo, el autor afirma que el blindaje es basura y el óxido está por todas partes sin ofrecer ninguna justificación para tales afirmaciones contundentes. Señaló que el tanque se veía sucio y oxidado, pero, según fuentes abiertas, no realizó ningún desarme del blindaje ni disparos de prueba. Cabe añadir que el T-90 trofeo fue literalmente sacado del barro. El tiempo exacto que pasó en la zona gris sigue siendo desconocido, al igual que el tiempo que se necesitó para transportarlo desde el frente hasta Polonia, y luego en barco a Estados Unidos. Por lo tanto, a los daños sufridos debido a la operación y las hostilidades se suman factores como la humedad y el aire salino, así como la ausencia de un clima desértico, donde el T-90A fue utilizado originalmente. Estas condiciones pudieron haber contribuido a la formación de óxido en el tanque, lo que plantea interrogantes sobre el estado real de este equipo y la validez de las evaluaciones realizadas sin un análisis profundo. La crítica al compartimiento de combate del T-90 recibió especial atención, y no hay dudas al respecto. El volumen del compartimiento de combate es, de hecho, menor que el de su contraparte estadounidense, el tanque Abrams. Esta diferencia se explica por factores objetivos, especialmente en el contexto de los países postsoviéticos, donde existen restricciones específicas en cuanto a la altura potencial de los tanquistas. Por ejemplo, mientras que en los Estados Unidos no hay tales limitaciones, los tanques T-72 o T-90 suelen presentar un problema serio de comodidad para tripulaciones que superan los 175 centímetros de altura. Para concluir, es importante señalar que los materiales públicos sobre el T-90 capturado en Estados Unidos carecen en gran medida de valor real. No destacan las deficiencias constructivas, y la crítica a la protección blindada se basa principalmente en la experiencia del capitán Haas, quien se enfrentó a los T-72M, tanques cuya armadura quedó obsoleta ya en los años 80. De este modo, la revisión estadounidense se asemeja más a un intento de campaña de desprestigio. Los ciudadanos y militares no deben pensar que se trata de un juego desigual. Tras la destrucción de los primeros M1A1 Abrams, también comenzaron a aparecer materiales de este tipo en Rusia. Frecuentemente se escucha la opinión de que el Armate es un lobo de trapo, una máquina que, aunque parece imponente, no cumple con las expectativas en la práctica. Sin embargo, en este canal examinamos la tecnología desde una perspectiva factual, independientemente de su origen, ya sea rusa o estadounidense. Si un tanque realmente es bueno, no dudaré en mencionarlo. Subestimar al T-14 Armate sería un grave error. Este tanque ruso representa la culminación del ingenio y la maestría en el desarrollo de tecnología militar, teniendo en cuenta todos los requisitos modernos de combate y superando muchos de sus conocidos análogos en la arena mundial. Vale la pena prestar atención a sus impresionantes dimensiones. La longitud del cuerpo del T-14 es de 8.732 milímetros, y con el cañón, alcanza los 10.800 milímetros. El ancho del vehículo blindado llega a 3.900 milímetros, mientras que la altura varía entre 2.700 milímetros en la parte superior de la torre y 3.300 milímetros en la cubierta del módulo del comandante. Una de las características clave del T-14 es su torre no tripulada, lo que reduce significativamente el riesgo de lesiones para los miembros de la tripulación. En lugar de la disposición tradicional de la tripulación en la torre, el control y el armamento del tanque se realizan desde un compartimento separado, lo que aumenta la supervivencia de la tripulación en caso de ser alcanzados por un proyectil enemigo. Este diseño también permite reducir el tamaño de la torre, lo que disminuye el perfil del tanque y lo hace menos vulnerable al enemigo. La armadura del T-14 es una de las mejores del mundo, si no la mejor. Consiste en un blindaje combinado de múltiples capas e incluye protección activa Afganit y protección dinámica Malachit.
Esta combinación proporciona un nivel de protección excepcional contra diversos tipos de proyectiles y misiles, incluyendo municiones de tipo acumulativo. Una parte importante del armamento del TEC-14 es su cañón de ánima lisa de 125 mm del tipo 2A82, que cuenta con una precisión y características balísticas sobresalientes. Además, el cañón puede ser reemplazado por uno de 152 mm del tipo 2A83, permitiendo que el tanque y su tripulación se adapten de manera operativa a diversas situaciones de combate. Con una longitud del cañón de 56 calibres, el TEC-14 tiene un impresionante alcance de tiro y precisión de impacto. El tanque TEC-14 también está equipado con un moderno sistema de protección activa y dinámica, lo que lo hace poco vulnerable a amenazas desde arriba y desde los lados. Esto le permite alcanzar excelentes índices de supervivencia incluso en condiciones de combate difíciles, aumentando así la efectividad de la unidad de combate. El motor del TEC-14 proporciona una alta maniobrabilidad y potencia, permitiendo alcanzar velocidades elevadas tanto en carretera como en terrenos difíciles. La autonomía de esta máquina militar es de aproximadamente 500 km, con una velocidad máxima de 90 km por hora en carretera y 61 km por hora en terrenos difíciles. En la actualidad, el tanque TEC-14 Armate continúa desarrollándose y perfeccionándose, manteniéndose como uno de los tanques más avanzados del mundo. Sus excelentes características técnicas y su potencial de adaptación cooperativa en diversos escenarios de combate hacen que el TEC-14 sea casi una unidad de combate indispensable para el ejército ruso. En los prolongados conflictos bélicos, casi siempre gana la economía. Quien logre trasladarla más rápidamente a las necesidades del frente obtiene una ventaja colosal sobre su oponente. Rusia está implementando activamente su potencial económico e industrial, a diferencia de los críticos de sofá que aún hablan de ruinas en lugar de fábricas. Sin embargo, entre los países de la OTAN, son muy pocos los que pueden presumir de tener producción de tanques o de una simple modernización. ¿Y qué hay en Rusia? Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa cuentan con un extenso parque de tanques, compuesto por vehículos de reserva de movilización, tanques relativamente antiguos pero aún operativos en el frente, versiones modernizadas de modelos antiguos, y por supuesto, los más modernos. Esto incluye, sin duda, los TEC-62 de diversas versiones, TEC-72A, AAV-1, TEC-80BV, TEC-80U, así como sus versiones mejoradas TEC-72B3 y TEC-80, y, por supuesto, los más actuales. Y lo más importante, los numerosos TEC-90M. No se toma en cuenta el TEC-14 en la plataforma Armate, ya que son escasos y no se utilizan en el frente. Cada uno de los vehículos mencionados anteriormente puede desempeñar un rol específico. El TEC-62 actúa como un tirador autopropulsado, disparando desde posiciones cerradas. Los TEC-72A y AV-1 cubren flancos secundarios. Los TEC-72B1 y TEC-80BV son de los más numerosos. Sin embargo, su equipamiento no puede considerarse moderno. En cambio, los TEC-72B3 y TEC-80 se destacan entre los vehículos mencionados, aunque todavía son inferiores al TEC-90M. ¿Cuántos tanques se producen en Rusia? En fuentes abiertas se menciona una producción aproximada de uno, es decir, algo más de un tanque por día. Cabe mencionar que no todos son de nueva construcción, solo el TEC-90M pertenece a esa categoría. Los TEC-72 y TEC-80 simplemente están siendo modernizados. Sin embargo, la prensa francesa está convencida de que los nuevos TEC-80 podrían salir de la línea de ensamblaje en los próximos 3 meses. No veo sentido en criticar a la oposición. Si actualmente el Ministerio de Defensa recibe de 30 a 35 tanques reparados al mes, con los TEC-80 modernizados se podrá aumentar esta cifra a entre 40 y 50 unidades mensuales. Para los críticos más exigentes, aclaro que Estados Unidos lleva 6 meses prometiendo a su protegido 31 tanques, de los cuales ya han entregado 10. Pongan en perspectiva, 30 tanques en 6 meses o 30 tanques en un mes. La teoría ya se está confirmando en la práctica, ya que la planta ha reanudado completamente la producción de motores GTD-1250, necesarios para la serie TEC-80. La producción de los cuerpos no presentará grandes complicaciones. La única cuestión pendiente es la torre. Los preparativos económicos e industriales de Rusia se pueden comparar con los resultados en el frente. La contraofensiva del enemigo se ha estancado prácticamente en el norte, mientras que las fuerzas aliadas avanzan. Aunque lentamente, la inteligencia británica ya ha comenzado a sonar la alarma y está transmitiendo información sobre los planes de conquista de nuevas regiones para el próximo año, para lo cual se está preparando el personal. Y dado que el número de militares en la línea del frente aumentará, la necesidad de equipo y municiones crecerá, al menos en proporción al aumento de personal. Como resultado, Rusia produce y moderniza mensualmente alrededor de un batallón de tanques. Se trata, en primer lugar, de los TEC-72B3, TEC-80 y TEC-90M. Sin embargo,
si creemos a las fuentes occidentales, la industria de defensa rusa aumentará la producción de vehículos blindados pesados a entre 40 y 50 unidades al mes gracias al regreso a la línea de producción de los tanques T-80. En general, los tanques T-64 se han convertido en la parte más controvertida del legado militar soviético. Es una máquina que apenas se utilizó y que apoya tanto a la Unión Soviética como a los países del Pacto de Varsovia. Tras la disolución del país, las máquinas se distribuyeron en una proporción de 50 y 50, siendo fabricadas en la planta Malisev. Por supuesto, algunos vehículos participaron en la campaña de Afganistán, pero solo a nivel de pruebas, donde se detectó el problema de un funcionamiento deficiente de los motores a gran altitud. Sin embargo, en la actualidad, el T-64 sigue siendo un símbolo. Aunque, a diferencia de otros tanques, no ha demostrado su valía. Por supuesto, existen los tanques T-62, que ya están completamente desfasados en términos de blindaje y armamento. Aunque el cañón de 115 mm permite utilizarlos con mayor facilidad, ya que hay más proyectiles disponibles en comparación con los de 125 mm, lo que resulta en un menor gasto. Esto ya es algo evidente desde hace tiempo. Los tanques T-64, por otro lado, han mostrado un desempeño muy discutible. Por un lado, el mecanismo de carga se muestra más fiable que el automático de los tanques T-72 y T-90. Sin embargo, el líquido hidráulico puede incendiarse fácilmente. Por otro lado, el T-64 es más ligero que los T-72 y más maniobrable. Sin embargo, su fiabilidad plantea grandes interrogantes. Los motores 5DDF son demasiado temperamental, pueden no arrancar inmediatamente en condiciones frías y húmedas, o fallar durante el movimiento. Lo más interesante es la relación de 3 tripulantes por 4. Por un lado, se pueden utilizar más tanques y colocar en ellos a menos tanquistas. Sin embargo, hay otros factores a considerar. La realidad es que es más fácil mantener un tanque con una tripulación de 4 personas que con solo 3. Y si hubiera 5, se podría repartir el trabajo sin problemas, y el comandante podría incluso permitirse no hacer nada y supervisar a todos como un respetado jefe. Como resultado, cuando el comandante se desentiende de ayudar a la tripulación, solo 2 personas son capaces de reparar la máquina, lo que afecta negativamente tanto el estado del vehículo como la moral de los tanquistas. Ahora, los tanques T-64 no son, en el sentido pleno de la palabra, tanques de combate. Se utilizan principalmente como artillería, es decir, como cañones de tanques móviles para disparar proyectiles. De este modo, los tanques se convierten en estas quiméricas máquinas de apoyo a la infantería, que pueden ser desechadas sin remordimientos.